Licenciada Laura Ceballos Alcázar, abogada por la UNAM, con especialidad en Derecho Electoral, y al maestro, escritor y máster en Derecho Comunitario Europeo, José Alfredo Gutiérrez Falcón, de aquí hasta la una, para esta mesa de diálogo. Mi querida Laura, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Querido Vicentovich, Alfisgon, das vidaña, porque digo, hay que despedirnos en ruso. Ahorita creo que tenemos que aprender a hablar en ruso o algo así, ¿no? Así es. Déjame saludar al maestro José Alfredo también. ¿Cómo estás, José Alfredo? Saludos, camaradas. Camarada. Oigan, pues a ver, denme su opinión de toda esta andanada de cosas, como que es abrumador, ¿no? La gente que se descuida puede abrumarse, alucinarse, cuando no es Ricardo Salinas Pliego con a la torre tirándole al presidente, cuando no es el pacto de sangre de Xóchitl Gálvez, que me parece ridículo, cuando no es esta nueva campañita en redes sociales, cuando no es que si Claudia Sheinbaum se equivocó y dijo corrupción en lugar de transformación, que si no es que, fíjense que se agarraron del chongo Clara Brugada y la doctora Sheinbaum, que si el Poder Judicial necesita o no una renovación. Bueno, por cierto, el presidente aprovechó este tema para decir que sí se necesita la renovación por el caso de este juez en el Estado de México que absolvía, exoneraba de culpas a un personaje señalado de abusos ahí, tocamientos, a pesar de que todo estaba ahí sobre la mesa. En fin, no quiero dar detalles para no meternos en camisa de 11 varas, pero el presidente retoma todos estos casos que son mediáticos para decir, ahí está el Poder Judicial podrido y a mí me reclaman por decirlo. Mi querida Laura Ceballos, iniciamos con eso porque también eso está en juego, la reforma judicial el próximo 2 de junio con el éxito o no del plan C. Pues mira, es muy sencillo. El presidente desde el primer día señalaba cuáles eran los defectos de este elefante agangrenado, echado, acostumbrado a que le aventaran la comida y no se esforzaba en nada. Este elefante tiene ya 3 patas en movimiento, pero la última que queda con el grillete, que está agusanada, que no se quiere mover, es esa, la del Poder Judicial o el Poder Perjudicial, a según lo quisiéramos ver. Y de verdad no se trata nada más aquí de hablar por hablar. Aquí tenemos a otro abogado y te lo puede decir el abogado que tú me digas. Digo, no los que están a favor del amiguismo y el compadrazgo y estas ayudas que se dan en los órganos jurisdiccionales para quien es compadre o conocido o los invita a comer o de quienes reciben tajadas bastante sustanciosas para tomar decisiones en uno o en otro sentido. El Poder Judicial está compuesto a veces de la peor de las ideas. Y el presidente ha sido muy claro cuando ha expresado su voluntad de querer que la gente seamos quienes votemos por las personas. Obviamente los que se oponen pues saben que los exámenes incluso de confianza podrían ni siquiera ser aprobados, pasados de panzazo, emulando al gran reportero de guerra, no, mejor no. Yo creo que estamos llenos de personajes de pésima calaña en todos los niveles de justicia, no nada más en lo jurisdiccional, sino en la parte que tiene que ver con las fiscalías, que tiene que ver con las extintas policías de los estados. Esta parte que tiene que ver con la justicia es la que no se ha podido superar y es la que arrastra con mayor cantidad de delitos y de dolor para la sociedad. Durante la Cuarta Transformación hemos avanzado en muchísimos aspectos, pero en ese no. Y ese es el que mantiene pues al país en una situación de injusticiabilidad en muchos lugares, en donde ni siquiera se atrevían a entrar las policías y que están tomadas por grupos delincuenciales, pero lo estamos viendo incluso en los órganos de donde se dice la justicia. Es increíble que si yo, que tuve el privilegio de ser maestra preescolar de niños de 4 años, que le dices, ¿cómo se llama tu mamá? Y a veces te dice, pues nada más Juanita, porque no sabe, o se llama mamá, o se llama papá. ¿Y dónde vives? Pues en mi casa y afuera hay un árbol y es todo lo que te pueden señalar
de su casa y que las 3 de la tarde no les dice nada, a lo mejor saben la hora de la salida de la escuela porque es a la hora que los llegan a recoger, pero por supuesto que no están bien establecidas sus esferas de ubicación y de tiempo, porque están chiquitos. Es increíble que un juez prefiera emitir un, pues una sentencia exculpatoria para un tipo que, sabiendo que lo que hace es pésimo, es un, más allá de un delito, es una depravación. Dice que pues el delito tiene todos los elementos para ser comprobados, pero que como la niña no señaló hora y lugar, pues entonces se tiene que dejar en libertad un sujeto así. Eso nos da cuenta, Vicente, amigos, abogado, que todo lo que tiene que ver con el Poder Judicial tiene que mejorarse. Yo creo que tendríamos que estar empezando por exámenes de confianza, tendríamos que estar revisando además que los controles no nada más se ciñan a los concursos de oposición, que pueden ser, pues si eres muy, muy inteligente, pues los puedes pasar, pero también si tienes amigos en el Consejo de la Judicatura o tienes un padrino que por allá es un juez o un magistrado, pues obviamente tienes más oportunidades de ganar los puestos y de ahí ir subiendo, pero y los exámenes de confianza y esos exámenes que tienen que ver pues con la psicología de las personas, yo creo que sí estamos en una situación de exigir que el plan C tenga esta función elemental de permitirnos a nosotros que somos, pues, ¿por qué no decirlo?, las víctimas reales de los que dicen el derecho, de decir, no, yo no quiero que fulanito de tal sea promovido o ni siquiera participe en un concurso de oposición para selección de jueces o magistrados. Cuando tú entras a la página del Consejo de la Judicatura Federal, y así le pones Consejo de la Judicatura Federal, hay pantallitas que te salen a los que somos usuarios de las páginas del Consejo y te dicen, se abre la oportunidad para que el público en general, claro que el público en general, pues es nada más los abogados que saben del uso de la página del Consejo, opinen sobre, no sé, la ratificación de los funcionarios fulanos y sutanos, de los jueces o de los magistrados. Sí, pero ¿y qué? O sea, si tú dices que no, tu negativa va a parar ahorita a un consejo de la judicatura que también está presidido por la misma presidenta del Poder Judicial y de la Suprema Corte. Entonces, sí creo que es bien importante esto que señaló Claudia en los 100 puntos que señalaba ahorita Fis, justamente Sí. en el que tiene que ver con la elegibilidad, con lo que tiene que ver con lo importante, Vicente, porque no podemos seguir eligiendo a tontas y a ciegas a personajes que ponen en peligro la vida y lo más preciado en este caso, la integridad emocional, física de los pequeños, pues porque los que fungen como jueces y magistrados son personajes de pésima calaña. Entonces creo que es bien Sí. importante apostarle al plan C y pues a esperar que pase con suficiencia, con más de 334 diputados que son los que necesitamos y más de 96 senadores en mayoría de ambas cámaras. Escucho tus comentarios también, José Alfredo Gutiérrez Falcón. Vicente, pues bueno, hemos visto cómo una Suprema Corte de Justicia ante el debilitamiento o ante el combate de la corrupción ha invadido esferas, se ha ido mucho más allá de sus atribuciones, se ha metido dentro del poder legislativo para anularles leyes que están, pues ya habían sido aprobadas y además por la iniciativa del Ejecutivo Federal. Entonces, pues bueno, estamos viendo cómo ese bastión, por así decirlo, de la derecha que les queda, pues ese monstruo está tratando de abarcar lo más que puede. Ese monstruo sabe que tiene sus días contados porque sí va a haber plan C y en una de esas, si nos va bien, a lo mejor antes de que entre la legislatura. ¿Por qué? Porque hemos visto algunos personajes, por ejemplo, del Partido Revolucionario Institucional, que se han ido a Morena, que se han ido al Partido Verde, y a lo mejor podría ser que haya acuerdos para sacar algunas de las 20 reformas constitucionales que está promoviendo el presidente Andrés Manuel López Obrador, puede ser, pero ahorita tenemos que recordar que tenemos un poder judicial federal que le liberó las cuentas a la esposa de García Luna,
que a Lozoya lo mandó a su casa a que ahí pasara su proceso, que liberó a Rosario Robles, que contrató la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a gente cercanísima a García Luna para que ocupara puestos importantísimos en la Oficialía Mayor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y pues bueno, entonces esto que plantea el presidente Andrés Manuel López Obrador es ya de plano la respuesta que siempre ha dado el presidente. Nos consultó si se hacía el aeropuerto Felipe Ángeles o no, nos consultó 10 proyectos prioritarios y a todos dijimos que sí, nos consultó sobre el juicio a presidentes y le dijimos que sí, nos consultó sobre la reforma energética y estuvimos de acuerdo con el compañero presidente, como dice Gerardo Fernández Noroña. Y pues bueno, todo esto es una democracia participativa que inicia Andrés Manuel López Obrador desde que fue jefe de gobierno en aquel 2001, en donde le preguntó a los capitalinos si se cobraba el boleto del metro, si hacía los segundos pisos, si permanecía en el poder y el horario de verano, son las que me acuerdo ahorita de momento. Entonces el presidente va democratizando porque sabe que el pueblo tiene un instinto certero y porque sabe que es más difícil que el pueblo se equivoque a que solamente 2 personas, como lo mencionaba hoy en la mañanera, que anularon la ley eléctrica. Entonces, pues están desesperados, ese monstruo que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, podemos decir la Suprema Corte de Injusticia, o como decía el presidente también en la mañanera, si acaso del derecho, porque no es de justicia. Entonces, pues está dando sus últimas patadas de ahogado. Yo siento que se va a llevar a cabo el plan C, lo vimos, el entusiasmo que había domingo, ¿cuándo fue? ¿Sí era domingo? Cuando estuvo Claudia Sheinbaum en el Zócalo. Viernes. El lunes. Viernes. Perdón, el viernes. Estuvo ahí, me llamó muchísimo la atención esa comunicación que tuvo con todos los asistentes, donde les preguntaba sí o no, vamos allá, vamos, y todos sí, y ya se cansaron, no, y vamos a hacer el plan C, sí. Entonces hay una total comunicación, y yo creo que Claudia Sheinbaum lo ha aprendido muy bien del presidente Andrés Manuel López Obrador, esa interacción con las multitudes, escuchar a todos. Creo que pues, nos va a llevar por buen camino y siento que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación saben de que no van a durar más de un año más con esas cosas. Así es, y para cerrar, el presidente hoy hizo referencia a la propuesta, hablando de propuestas de Margarita Zavala, de que ya no usen el pueblo, la palabra pueblo, el concepto de pueblo contra los panistas. Ya también salió a quejarse Margarita Zavala y dice que se sostiene ante la embestida desde Palacio Nacional. Esto fue lo que dijo Margarita Zavala hace unos días en la Cámara de Diputados y que nosotros en su momento también señalamos y exhibimos, ¿no? La palabra pueblo no puede ser utilizada para excluir a parte del pueblo, porque no podemos excluir constantemente a quienes no piensan como Morena, a quienes no piensan como el presidente. Le hemos hecho un enorme daño a este país, excluyendo del pueblo a quienes no pensamos como el presidente, a quienes creemos que está mal el país, a quienes nos duele la inseguridad, a quienes nos preocupa que dos candidatos de su partido, de nuestro partido, 2 candidatos hayan sido asesinados en Marabatío, en Michoacán. No pueden excluirnos de la palabra pueblo. Le estamos haciendo un daño enorme al país. Somos el pueblo de México, todos y todas, y así nos vamos a seguir defendiendo. Todas, todos, todes, Margarita, por favor no excluya. Y ante esto, pues el presidente también se expresó en la mañanera. Hubo una señora política que planteó que desapareciera de la Constitución
o que ya no se hablara, no que desapareciera de la Constitución, sino de que ya no se hablara de pueblo. Pero es que nunca he leído la Constitución, porque de acuerdo a la Constitución, en el artículo 39 se establece que el poder dimana del pueblo y se instituye para su beneficio. Entonces, ¿cómo vamos a suprimir la palabra pueblo? Pues ahí están las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador con su distintiva sonrisa que tanto dolor les causa en la oposición. Tus comentarios para cerrar, mi querida licenciada Laura Ceballos Alcázar. Mira, Vicente, dos cositas rápidas, breves. Primero, como dijera Toñito, qué jocosa anda doña Maggie. La verdad es que pues me daría pena a mí, como Escuela Libre de Derecho, que es de donde ella se graduó, decir que estudió Derecho en la Escuela Libre de Derecho. Vaya. La segunda, el pueblo como dice el presidente, lo refiere el artículo 39, pero también cuando tú estudias, no sé, los principios generales del derecho, cuando estudias el derecho mexicano, etcétera, te van diciendo a qué se refiere población, etcétera. El pueblo es la gente que habita un lugar, punto. No tiene mucho que profundizar. La palabra pueblo es los que pueblan un lugar, los pobladores, los naturales de un lugar. Entonces, y la segunda, y con esto cierro, a la señora Margarita le parece que hay que quitar la palabra pueblo de los discursos que tienen que ver con la política desde la 4T. Pues en un momento dado podríamos nosotros también pedir que ellos quiten, ¿no? De su, digo, a mí me es intrascendente porque yo no me considero parte de eso, pero pedir que ellos se deshagan de palabrejas como, pues, sociedad civil, o que hayan manchado la hermosísima palabra solidaridad para referirse a las migajas que le repartían al pueblo cuando ellos eran gobierno. Entonces, la mujer lo único a lo que se puede dedicar es a tratar de confundirnos con su retórica, no sé, como de la chimoltrufia, que se dice pero no se dice. Y sinceramente, pues esto yo creo que es, si seguimos el manual de Goebbels de los 11 puntos, pues eso, de eso va la cosa, ¿no? De ir distrayendo con cháchara, porque en lo profundo, en lo real, no tienen absolutamente nada que cambiar, ni que decir. No estoy diciendo que con esto, que la 4T sea perfecta, por supuesto que no, pero como dijera nuestro querido y siempre valorado Monero Helguera, se acerca bastante a lo que quisiéramos que fuera México en algún momento. Nada más que a la señora se le olvida que pues no todo es lo que ella dice. Qué lástima, claro, por la Escuela Libre de Derecho. Presidente, usted miente, yo sí leo, conozco y respeto nuestra Constitución, no como usted. Lo que dije y repito es que todos somos pueblo y que usted excluye a quienes no pensamos como usted, dice Margarita Zavala, también tirándose al piso como víctima. Mi querido José Alfredo Gutiérrez Falcón, vamos a cerrar con tus comentarios. Bien, pues mira, siguiendo lo que dice Laura, puso un punto muy importante, ese concepto de sociedad civil, que ellos lo inventaron y que al presidente le cae gordísimo ese concepto. Ellos se excluyeron solos, en principio, porque, pues bueno, como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, fueron 36 años de neoliberalismo en donde no hubo una sola reforma constitucional en favor del pueblo. Entonces, ellos saben perfectamente bien que todo lo han hecho en contra del pueblo y que cada vez que el presidente menciona la palabra pueblo, pues para eso es un bofetadón porque se les cae el saco, Vicente. O sea, ella no debería de sentirse así de mal por la mención de la palabra pueblo, no debería sentirse mal, pero como saben el daño que le han hecho al pueblo, cada vez que mencionan la palabra pueblo es como un balde de agua fría para ellos, es restregarles la historia de los últimos 36 años en la cara. Eso es lo que les molesta, ¿no? A ellos no les debería de importar que se mencionara la palabra pueblos, pero antes del presidente Andrés Manuel López Obrador no se mencionaba, ese es el problema, no se mencionaba la palabra patria, no se mencionaba la palabra corrupción dentro de este grupúsculo de gente de derecha
en donde decían, no, es que nosotros representamos a la sociedad civil. ¿Y quién era la sociedad civil? Denise Dresser, Crespo, todo ese tipo de gente que no tiene nada de sociedad, no tiene nada de pueblo, que se hacían pasar como organizaciones ciudadanas y le llamaban pues sociedad civil, como diciendo, es gente bien de la sociedad que representa a la sociedad. Pero era una mentira, sabíamos que era todo parte de lo mismo, que era parte de un sistema. Y cuando viene el presidente Andrés Manuel López Obrador y dice, fuera máscaras, es tiempo de definiciones, pues quedan absolutamente del lado derecho, ¿no? Estas personas, y por eso les cala tanto la palabra pueblo, les cala tanto la palabra soberanía, les cala tanto la palabra patria. ¿Por qué? Porque ellos estaban sirviendo de la lambisconería con Estados Unidos, con España, entonces la soberanía energética no les importaba. Dependíamos, al dejar Peña Nieto el poder, dependíamos 90% de la gasolina extranjera de Estados Unidos, y resulta que ahora pues ya vamos a ser autosuficientes, ya en diésel ya somos autosuficientes y compramos Deer Park, se creó la refinería Olmeca, se rehabilitaron las otras 6 refinerías, ya vamos a tener autosuficiencia energética en un sexenio, Vicente. Entonces a ellos les cae gordísimo eso, porque ellos, entre otras cosas, se dedicaban a vender gasolina extranjera en México. Y pues bueno, esto nomás para poner un ejemplo por qué les cae tan gordo cada vez que oyen la palabra pueblo, soberanía y patria. Mi querido José Alfredo, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia de Sin Censura a tus redes sociales? Gracias, Vicente. En X, antes Twitter, estoy como @GutiérrezFalcón. En Facebook estoy como José Alfredo Gutiérrez Falcón. Y en TikTok, @GutiérrezFalcón. Muchas gracias, maestro, por llegar a la cita con la audiencia. Mi querida Laura Ceballos Alcázar, también te pido que nos compartas tus redes. Claro que sí. Hoy empecé ya a retomar de nuevo mis programas, así que me pueden acompañar en el YouTube como Laura Ceballos Alcázar y en el Facebook Laura Ceballos-Foro Virtual. En el ex Twitter estoy como @CeballosLaura, y a todos, das vidaña. A todos en el chat, compañeros de Sin Censura, abogado, a todos un saludo y das vidaña. Muy bien, pues les mando un abrazo. Das vidaña, dices. Bueno. Das vidañas, hasta la vista en ruso, para que das vidaña. Das vidaña, camaradas. Órale, pues. Un abrazo, Laura, un abrazo, José Alfredo. Que pasen excelente tarde.